Hola y bienvenidos a Medio Ambiente. Hoy hablaremos de la COP16, la cumbre que se realiza en Colombia desde el 21 de octubre y durante 15 días para discutir la biodiversidad del planeta. ¿Pero por qué importa la discusión? Pues bien, la principal razón es porque hay que revertir la pérdida de diversidad biológica. Por ejemplo, en los últimos 50 años ha habido una disminución promedio del 73% de la vida silvestre del mundo, que se ha examinado desde 1970 por WWF y la Sociedad Zoológica de Londres. Sus más recientes cifras se publicaron en el informe Planeta Vivo. Ese mismo reporte evidencia que los descensos son mayores en América Latina y el Caribe, donde el promedio es de 95%, en África con un 76% y en Asia y el Pacífico con un 60%. Las principales razones de esta reducción son la degradación y la pérdida de hábitats, la sobreexplotación de los ecosistemas y las especies invasoras. Para frenar esa pérdida de biodiversidad, en el año 2022, un total de 196 países aprobaron el Marco Mundial de Kunming-Montreal. Tiene 23 metas a cumplir antes del 2030 y se propone vivir en armonía con la naturaleza. Eso se aprobó en la anterior COP15 y ahora en la COP16 en Cali, Colombia. El principal reto que se tiene es que los países presenten sus apuestas actualizadas de cómo cumplir el marco global. Hasta ahora, 26 países han presentado su plan completo y otros 86 han actualizado algunas de las 23 metas globales. Catalina Góngora, de The Nature Conservancy, nos explica por qué importan. La importancia es que, pues, en las discusiones, si no avanzamos estos 6 años que quedan, pues podemos llegar a un punto de no retorno en pérdida de biodiversidad. Y esos planes de acción de biodiversidad son como esas políticas o esos grandes derroteros que cada país va a recorrer para poder evitar la pérdida de biodiversidad. Entonces, la importancia que tiene realmente es como ese foco en una ruta de navegación muy concreta que según las condiciones de cada país, pues debe lograrse y además, pues también da la parada de los medios de implementación, de las necesidades de financiamiento. Otro de los grandes retos de la COP16 es precisamente el dinero. Desde 2022 se estableció la meta 19 para aumentar considerablemente los recursos financieros en pro de la biodiversidad. Allí dice que los países desarrollados le darían a los países en vía de desarrollo 20.000 millones de dólares estadounidenses al año para 2025 y en 2030 esa suma debería ser de 30.000 millones. Para finales de la década se debe movilizar un total de 200.000 millones de dólares. Además, se creó el Fondo Global de Biodiversidad para administrar los recursos. Y en esta COP, la idea es discutir qué tan efectivo está siendo. En la agenda de esta COP hay dos puntos, digamos, vinculados a movilización de recursos. El de las brechas y el cómo cumplirlas, y uno segundo que se refiere al vehículo financiero. Entonces, pues en digamos que, claro, el Fondo Global de Biodiversidad sigue operando hasta que haya una decisión de COP que varíe esta decisión previa, pero sí hay un punto de agenda que quiere evaluar cuál es la efectividad de este mecanismo financiero y qué plazo le damos de operatividad para ver qué tan eficiente ha sido o no. Y ahí están estas facetas de discusión. Su efectividad no solamente en términos de asignación de recursos y de flujos de los proyectos, sino también en términos de gobernanza, de cómo se toman estas decisiones, qué tanto pueden participar todos los países, qué tan equitativo es. Eso es parte de las discusiones de esta COP. Entonces, claro, digamos que de una otra manera puede haber una opción de revivir ciertas discusiones pasadas de si necesitamos un fondo nuevo o no, pues porque está su evaluación de efectividad, pero pues es un poco lo que está en juego. El tercer gran reto es que los países acuerden crear un mecanismo donde esté toda la información de los recursos genéticos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las plantas de lugares megadiversos de las que se sacan los materiales necesarios para hacer cosméticos o medicamentos. El problema ahora es que no todos los países tienen organizada esa información y otra parte es secreta. Este punto también tiene que ver con la defensa de los conocimientos tradicionales, que en Colombia son, por ejemplo, lo que saben los pueblos afro, indígenas o los campesinos, pero para otros países puede variar. En general, es lo que no considera la ciencia occidental. Porque algunos países
tienen una información digital y la utilizan, por ejemplo, en Colombia, es mega diverso, pero Colombia utiliza bastante su información genética, otros la utilizan también, unos productores, digamos, en otros países, pero Colombia también la utiliza, pero hay países que no tienen su información organizada, no saben muy bien cuáles son sus recursos genéticos y no tienen acceso, digamos, como a esas fuentes de información. Entonces se necesita un mecanismo multilateral porque es como el punto de partida para poder tener beneficios compartidos. O sea, si no tenemos el material, digamos, informativo digitalizado, pues no sabemos realmente en qué se deriva ese recurso genético al final. Pero los productos finales, pues están, digamos, muchos protegidos por propiedad intelectual y su fórmula, digamos, es como ese know-how de producción que incluso ya tienen como unos mecanismos de protección que vienen incluso de otras convenciones y otros mecanismos multilaterales. Entonces, lo que se está discutiendo acá es, bueno, ¿cómo logramos armar esta plataforma multilateral que reduzca esta disparidad de información, que algunos países sí tienen información de sus recursos y otros no, pero también qué reglas vamos a dejar para un beneficio compartido y ojalá, digamos, como un fondo o un mecanismo, que incluso ahí se discute si puede ser este mismo Global Biodiversity Fund o si debería ser una ventana administrada por la Secretaría o bueno, digamos, como otras opciones, y cuáles son esas reglas de distribución de recursos. Y para despedirme, les dejo estas imágenes de Cali, la sede de la COP16.